En este vídeo vamos a ver los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos con coeficientes constantes. Bueno, vamos a ver brevemente un esquema de los puntos que vamos a tratar. Primero vamos a ver la definición, luego vamos a ver un método general con una serie de ejemplos particulares y luego vamos a ver dos métodos para calcular la exponencial de la matriz. Bueno, ¿cuál es la definición de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos con coeficientes constantes? Pues es un sistema de la forma x' de t igual a A por x de t, donde A va a ser una matriz n por n de coeficientes constantes, porque vamos a trabajar en este vídeo solo los sistemas con coeficientes constantes, y x de t y x' de t que serán vectores. Bueno, vamos a ver el primer método, el método que llamaríamos método general, para calcular las soluciones del sistema. Y este método se va a basar en hallar los valores propios y los vectores propios de la matriz A. ¿Cómo se calculaban? Bueno, vamos a hacer valores y vectores propios. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de álgebra lineal, lo hemos explicado en otros vídeos, pero vamos a hacer un breve repaso. Tomaríamos la matriz A y calcularíamos la ecuación característica, que es el resultado de resolver la ecuación característica sería el determinante de A menos lambda por la identidad igual a 0. Cuando resolvemos esta ecuación característica, obtenemos una serie de raíces de soluciones que son los valores propios de A. Y esos valores propios, en caso, pueden ser iguales, pueden ser distintos, pueden ser reales, pueden ser complejos, dependiendo del número de valores propios y de lo que recordaremos ahora de la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica, podremos o no diagonalizar esa matriz. En cualquier caso, en el caso de que podamos diagonalizarla, podremos calcular los vectores propios asociados. Es decir, dependiendo de la naturaleza de esos valores propios, distinguiremos diferentes casos. En el caso de que sea diagonalizable, tendremos una base de vectores propios asociados, y en el caso de que no sea diagonalizable, podremos calcular los vectores propios generalizados. Entonces vamos a ir viendo todas las casuísticas. Primer caso, si A tiene n valores propios distintos. En ese caso sabemos por teoría de álgebra lineal, que la matriz A va a ser diagonalizable y que para cada uno de los valores propios lambda sub i vamos a poder calcular un vector propio v sub i que va a ser los vectores que cumplen que A menos lambda sub i por v sub i igual a 0. Es decir, v sub i era el ker de A menos lambda por la identidad. Aprovecho para recordar los conceptos de multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica. La multiplicidad algebraica era muy fácil de calcular porque se podía ver, digamos que intuitivamente, como el número de veces que tengo repetido ese valor propio. Entonces, si son distintos, evidentemente la multiplicidad algebraica sería 1. Y la multiplicidad geométrica la podemos calcular en esta situación de dos formas diferentes. La primera, sabemos también por teoría que la multiplicidad geométrica es mayor o igual que 1 y menor o igual que la multiplicidad algebraica. Entonces, si es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, la única opción es que sea igual a 1. Pero había otra forma de calcular la multiplicidad geométrica que os recuerdo que realmente es la dimensión del subespacio propio asociado a v sub i. Y eso se calculaba, había un teorema que nos decía que era n, la dimensión de la matriz A, menos el rango de la matriz A menos lambda sub i por la identidad. En este caso, n menos el rango de esta matriz me llevaría la resta de los dos, me daría igual a 1. Sería n menos 1. Fijaos que si lo anula, ese rango no puede ser máximo, será n menos 1. Por lo tanto, por ambos caminos llego a que la multiplicidad geométrica sería 1. Bueno, insisto, en esta situación es la situación más favorable, en la que tenemos una base de vectores propios y la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogénea va a ser una combinación lineal de esta forma. Una constante por e elevado a lambda sub 1t, el primer valor propio, por el primer vector propio, más c sub 2 por elevado a lambda sub 2t por el segundo vector propio,
más puntos suspensivos c sub n por elevado a lambda sub nt por v sub n. Es decir, bastará, es el caso más favorable porque basta con calcular los n valores propios, los n vectores propios asociados y construir la combinación lineal con c sub i constantes. Vamos a pasar a un segundo caso en el que A tenga raíces complejas conjugadas. Si A es una matriz que tiene los coeficientes reales, sabemos que sus raíces o bien son reales o bien son complejas conjugadas. Entonces, bueno, podría, si la matriz tiene, es de dimensión n por n, pues habrá de todo, ¿no? Pero voy a restringirlo porque nos resulte un poquito más fácil, luego se generalizaría, al caso en el que tuviera dos raíces complejas conjugadas. Entonces, sus valores propios los podríamos llamar de la forma alfa más menos beta por i y tendrán valores propios asociados que los vamos a llamar a más menos b por i. Quiero hacer notar, quiero que os deis cuenta que así como alfa y beta serán números reales, a y b no son números porque v es un vector. Es decir, que a y b van a ser vectores donde a, hemos llamado a la parte real del vector v y b va a ser al vector de la parte imaginaria del vector v. Bueno, pues en esa situación ya digo que me ciño solamente a las dos soluciones correspondientes a las partes de los valores propios complejos. Fijaos, va a tener tanto una como la otra, va a tener la misma expresión elevado a alfa t, donde alfa, fijaos que es la parte real de los valores propios conjugados, y luego tiene un producto que es una combinación lineal de cosenos y senos, donde el ángulo beta t, el beta va a ser la parte imaginaria del valor propio y va multiplicados por dos vectores que son la parte real y la parte imaginaria del vector v. Y luego, como he comentado, pues luego habría que sumarle las soluciones independientes multiplicadas por sus correspondientes constantes respecto a los otros valores propios reales. Bueno, también no lo he comentado, pero también evidentemente podría haber soluciones conjugadas. Las raíces complejas conjugadas podrían aparecer pues varias veces. Bueno. ¿Y qué ocurre cuando las raíces reales estén repetidas? Bueno, pues este es el caso en el que, bueno, podremos distinguir dos casos. Un caso en el que la multiplicidad algebraica sea k mayor que 1 y su multiplicidad geométrica sea igual, que estaríamos en una situación de diagonalización, entonces estaríamos en el caso A, pero aquí vamos a reflejar el caso más complicado en el que lambda tenga multiplicidad algebraica k y sin embargo la multiplicidad geométrica de lambda sea distinta de la multiplicidad algebraica. Aquí también vuelvo a recordar una cuestión que vimos en álgebra lineal, y es que si un valor propio tiene multiplicidad k, o sea, distinta de 1, está repetido, digamos, y tiene esa multiplicidad algebraica será pues, el número de veces que está repetido, la multiplicidad geométrica no tiene por qué ser diferente, puede ser igual, pero puede ser distinta. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues sabiendo cuál es la dimensión de ese subespacio o aplicando la fórmula que hemos visto, que he recordado antes, n menos el rango de la matriz A menos lambda por la identidad. En cualquier caso, si estamos en esa situación en la que hemos dicho que las multiplicidades son distintas, lo que tengo clarísimo es que yo no puedo encontrar una base de vectores propios. Y lo que tengo que calcular son los vectores propios generalizados de ese subespacio. Entonces, si lambda es el valor propio repetido, el primer vector propio yo lo voy a poder calcular sin problemas. Y mi primera solución linealmente independiente va a ser, como antes, el vector propio por e elevado a lambda t. Pero las siguientes soluciones, la x sub 2, sería e elevado a lambda t, pero aquí sería p más v por t. ¿Y quién es p? Pues es el vector propio generalizado. ¿Y cómo se calcula? Pues se puede calcular de dos formas. O bien calculando a menos lambda por la identidad al cuadrado por p igual a 0, o bien utilizar lo que se llamaría la cadena de Jordan asociada a lambda. Es decir, yo utilizo el vector v que he calculado, mi primer vector propio, y hago que a menos lambda por la identidad por p sea igual a v. Si tuviera que calcular otro segundo vector propio generalizado, pues colocaría aquí p
y aquí colocaría un vector q y iría en cadena calculándolos. O bien también como el ker de a menos lambda por la identidad elevado al exponente correspondiente. Bueno, pues una vez que yo tengo ya calculadas las x sub i, simplemente la solución general será una combinación lineal de constante por solución por x1 de t más constante por x2 de t más puntos suspensivos. Bueno, hemos dado toda la teoría, vamos a aterrizar a ejemplos concretos. Vamos a empezar por un ejemplo sencillo en el que tenemos una matriz 2×2. A ver, el enunciado del ejercicio nos lo pueden dar ya directamente en forma matricial. Fijaos que yo siempre lo voy a tener que pasar a forma matricial porque voy a tener que calcular los valores propios de A, pero he querido expresarlo en forma de sistema. Es una tontería, es muy sencillo, pero vamos a verlo rápidamente. Fijaos que x tendría la forma x1 de t, x2 de t. Si yo multiplico matricialmente tendría menos 1 por x1 de t más 2 por x2 de t, que me reproduciría la primera ecuación. Y la segunda fila sería menos 2 por x1 de t menos 1 por x2 de t, que reproduciríamos la segunda ecuación diferencial. Entonces, si me lo dan de esta forma, lo expreso en forma matricial, y si ya me lo dan en forma matricial, pues ya directamente calculo cuál es la matriz A, calculo primero la matriz A menos lambda por la identidad que tiene esta expresión, y ahora calculo su determinante y luego igual a 0. Resuelvo este polinomio, esta ecuación polinómica, y me quedan, he querido que este ejemplo tuviera dos soluciones complejas conjugadas. Vamos a repasar la notación que hemos dado. Nosotros a nuestro lambda lo hemos llamado alfa más beta i, y el otro lambda, el conjugado, era alfa menos beta i. Es decir, que nuestro alfa va a ser menos 1 y nuestro beta va a ser 2. Ahora vamos a calcular los vectores propios, que serán distintos. Aplicamos a menos mi primer valor propio por la identidad. Arreglo primero, a mí me gusta no intentar calcular directamente, hacer las operaciones paso a paso. Construyo la matriz, y a esta matriz le aplico la definición a menos lambda por la identidad por v igual a 0. Fijaos que menos 2i por v1 más 2 por v2 igual a 0 y menos 2 por v1 menos 2i por v2 igual a 0 aparentemente son ecuaciones diferentes, pero son ecuaciones equivalentes. Es decir, que no me va una de ellas, la puedo eliminar porque solo tengo información de una. Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo veis, no lo voy a hacer despacito porque es una tontería, lo podéis ver que realmente son equivalentes. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el valor v1 igual a 1 porque quiero, y v2 me dará igual a i, y ya tengo mi primer vector propio, que será 1i. Y fijaos que en la teoría lo desglosábamos en parte real y parte imaginaria. Es decir, que el vector 1i lo puedo poner como 1, 0 más i por 0, 1. Bueno, vemos que la cuenta es elemental. Entonces, ¿quién va a ser A en mi notación? El vector 1, 0. ¿Y quién va a ser B? El vector 0, 1. Vamos a ver ahora cómo calcular la solución general. He vuelto a escribir la solución porque es un poco complicada de recordar, y vamos a identificar en este caso concreto quién es alfa, quién es beta, quién es A y quién es B. Alfa hemos dicho que era menos 1 y B era igual a 2, por eso las dos soluciones llevarán el bloque elevado a menos t elevado a menos alfa por t, y la parte correspondiente a senos y cosenos sería coseno de 2t, seno de 2t, porque beta es igual a 2. Y luego simplemente aquí coloco en la primera parte el vector de la parte real, el A, y en la parte B coloco el vector, ya veis que es muy facilito, la parte correspondiente a la parte imaginaria. Bueno, pues ahora voy a compactar, voy a arreglar un poco para que no me quede muy estirado. Esta primera solución independiente la voy a arreglar un poquito. Fijaos que esto es una suma de dos vectores, porque esto sería un coeficiente que lo metería dentro, un escalar que lo metería dentro, y me quedaría coseno de 2t más 0, es decir, me queda coseno de 2t, y aquí me quedaría 0 menos seno de 2t, que me da menos seno de 2t. Es decir, la forma compacta de x1, y análogamente la haríamos con la solución x sub 2 de t. Y ahora yo sé que la solución general pues va a ser, como hemos dicho, una combinación lineal constante por la primera solución x1 más constante por la segunda solución x2. Vamos a ver un segundo ejemplo,
también 2 por 2, que también se puede expresar de esta forma. Fijaos, sería x1 menos x2, x1 más 3x2. Calculamos la matriz A, simplemente la copiamos y calculamos la matriz A menos lambda por la identidad. Calculo el determinante de esa matriz, me queda la ecuación característica, la resuelvo y me va a dar, como ya se ve de forma inmediata, que lambda igual a 2, lambda es igual a 2, es un valor propio repetido. Bueno, en principio no sabemos si las multiplicidades pueden coincidir o no, no sabemos si van a ser diagonalizables o no. Entonces, la multiplicidad algebraica evidentemente es 2, porque está dos veces, y vamos a ver cuál sería la multiplicidad geométrica. Será, fijaos que A menos 2 por I, la tengo aquí, esta matriz tiene rango 1. Es decir, que la fórmula que me permitía calcular la multiplicidad geométrica era n menos el rango de esta matriz, es decir, 2 menos 1, 1. Es decir, las multiplicidades son diferentes, A no es diagonalizable. Yo puedo calcular muy fácilmente mi primer vector propio, ya tengo la matriz, la multiplico por v1, v2, y fijaos que me va a quedar la misma ecuación repetida, o sea, equivalente, solo me aporta información una ecuación, v1 igual a menos v2, o sea, que mi primer vector puede ser el 1 menos 1. Y el segundo vector lo tengo que calcular como vector propio generalizado. Recordamos que metíamos aquí el vector que habíamos calculado y calculo el vector P dándole coordenadas arbitrarias P1, P2. Hago las operaciones y también me observo que me queda la misma ecuación. Es decir, no tengo dos ecuaciones diferentes, sino que tengo la misma ecuación, digamos que repetida, equivalente. Entonces, despejo, por ejemplo, le doy el valor 0 y P1 sería igual a menos 1. Entonces ya tengo calculado el siguiente vector. ¿Cuál será la solución general? Pues recordamos la teoría. La primera solución independiente es el vector propio por elevado a lambda t, o sea, en este caso particular 1 menos 1 por elevado a 2t. Y la segunda solución va a ser, primero calculo P más V por T, que ya lo tengo calculado de antes, T menos 1 menos T por elevado a 2T. Constante por primera solución más constante por segunda solución, y bueno, haciendo operaciones que son elementales, nos quedaría la forma compacta de la solución general. Vamos a pasar ahora a un sistema que sea 3×3. Bueno, lo podemos expresar en forma matricial o lo podemos expresar en forma de sistema. Voy a ir un poquito rápido porque es lo mismo todo el rato. Primero me construyo la matriz A menos lambda por la identidad. Después me construyo el determinante, la ecuación característica, la resuelvo y me salen 3 valores propios diferentes. Como sabemos que va a ser diagonalizable y que la multiplicidad geométrica de cada lambda sub i va a coincidir con su multiplicidad algebraica y que voy a poder obtener una base de vectores propios. Vamos a calcular esos vectores propios. Partimos del primer valor propio, que es lambda igual a 1, sustituyo lambda y me quedaría A menos la identidad y aplico, doy valores v11, v21, v31 y me quedan 3 ecuaciones. Fijaos que esta matriz ya se ve a ojo que tiene rango 2, porque tiene 2 filas que son equivalentes. Entonces, fijaos que 3 menos 2 igual a 1, es decir, estoy confirmando que la multiplicidad geométrica sería 1. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que 2 ecuaciones son equivalentes, es decir, la primera solución va a ser 0, pero luego voy a tener que dar un valor. Pues por ejemplo, doy el valor v31 igual a 1 y el v21 me daría menos 1. Ya tengo mi primer vector propio. Hago lo mismo con lambda igual a 2, calculo las ecuaciones, hago lo mismo con lambda 3 igual a 4, esto lo podéis parar el vídeo y ver los cálculos detenidamente, pero bueno, es muy fácil. Y mi solución general, hemos dicho que el caso más sencillo es cuando tenga valores propios diferentes, porque es constante por e elevado a lambda t por vector propio, más puntos suspensivos. La pongo en forma compacta para que quede más bonita y ya tengo mi solución general. Bueno, espero que haya quedado claro el método general, valores, vectores propios y combinación lineal. Ahora vamos a ver otro método de resolución, que es el método basado en la exponencial de una matriz. Entonces, este método alternativo me permite expresar la solución de un sistema lineal homogéneo en función de la exponencial de una matriz. De forma que si yo tengo este sistema,
sujeto a estas condiciones iniciales, la solución de esta ecuación diferencial, de este sistema, perdón, de ecuaciones diferenciales será elevado a t por x sub 0, la solución la x de 0, la condición inicial. Entonces, me bastará con calcular e elevado a t, la matriz elevado a t, para tener resuelto el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues vamos a empezar repasando cómo se calculaba, cómo se generalizaba la definición de e elevado a. Pues igual que podemos calcular e elevado a t o elevado a x a través de una serie como la suma infinita de k elevado a 0 hasta infinito de x elevado a k partido por k factorial, la serie de potencias, pues lo podemos generalizar para el cálculo de la exponencial de una matriz. Y entonces nos quedaría esta serie ya extendida. Entonces vamos a ir estudiando, claro, este e elevado a t puede ser complicado, porque tendríamos que calcular todas estas potencias de matrices. Entonces vamos a ir viendo casos particulares de la matriz A para ver que en algunas situaciones esta matriz tiene un cálculo muy fácil y en otras situaciones en las que no sea tan fácil, pues vamos a intentar encontrar métodos alternativos. Bueno, evidentemente el caso más sencillo va a ser cuando la matriz A sea diagonalizable. ¿Por qué? Pues porque sabemos también por álgebra lineal no solo que va a haber una base de vectores linealmente independientes, sino que va a haber un cambio de base que nos va a permitir transformar nuestra matriz A en la base de partida en una matriz diagonal. Y esa matriz P del cambio de base va a estar formada, recordamos, por los vectores propios colocados en columnas. Sabíamos que podíamos decir que D era igual a P menos 1 a P, o pasando al otro lado, A es P por D por P menos 1. ¿Y esto qué ganamos? Pues ganamos muchísimo, porque cuando una matriz es diagonal, elevarla a esa matriz, a esa matriz D por T, sabemos que también es una propiedad, también sabemos que es una matriz diagonal y solo tenemos que calcular las exponenciales de los lambda sub t. Entonces fijaos que ya hemos avanzado muchísimo, porque no vamos a tener que hacer todo ese desarrollo, solo tenemos que calcular la exponencial de dt, que es elemental, trivial, y luego calcularnos p y p menos 1, pero p es que ya la tenemos porque son los vectores propios, y invertir una matriz, que bueno, nos puede llevar más o menos tiempo, pero relativamente rápido. Bueno, aprovecho para recordar algunas propiedades que podemos necesitar después en el método, en el cálculo ya de ejercicios concretos, como que la derivada respecto de t de elevado a t, pues derivaríamos como si fuera una función normal, ¿no? Es decir, a por a, como si a fuera una constante, a por a elevado a t, que la inversa de elevado a t es elevado a menos t, y esta propiedad que es muy importante y la vamos a ver inmediatamente, que si dos matrices conmutan, e elevado a más b por t lo puedo trabajar como la suma y luego por t, o como el producto de elevado a t por elevado a bt. Es la propiedad que estamos acostumbrados a utilizar con números reales, pues si las matrices no conmutan no se da esta igualdad. Y esta igualdad la vamos a necesitar en una situación en la que vamos a ver un caso concreto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si A no es diagonalizable? Pues que ya no tenemos esta matriz. Entonces, vamos a ver un caso particular en el que, no siendo diagonalizable, podemos hacer, digamos, lo que decíamos como un atajo. Y es el caso en el que A tenga un único valor propio con multiplicidad n. ¿Por qué? Porque en esta situación A la vamos a poder expresar como lambda por i más n, con n nilpotente. Aprovecho para recordaros lo que es una matriz nilpotente, por si no os acordáis. Es una matriz en la que en algún momento las sucesivas potencias van a dar lugar a la matriz nula. Es decir, existe un k natural tal que n elevado a k es igual a 0. Fijaos que cuando yo calcule e elevado a por t, yo tendría que calcularme e elevado a lambda por i más n por t. Entonces, cuando está expresado de esta forma, fijaos lo que acabo de comentaros en la diapositiva anterior. Lambda por i y n siempre van a conmutar, porque la matriz identidad o múltiplos de la matriz identidad siempre conmutan con cualquier matriz. Entonces, esto me permite expresarlo como e elevado a lambda por i por t por e elevado a nt. Fijaos que este trocito, esta exponencial es facilísima,
porque es una matriz diagonal, lambda por i es diagonal, y hemos visto que simplemente pondré, la construcción será la matriz formada por las exponenciales, y luego tendré e elevado a nt, que en principio yo tendría que calcular una serie de infinitos términos, pero como en un momento dado para un cierto valor de k se anula la matriz, n elevado a k es una matriz nula, se me corta la serie y además no solo eso, sino que normalmente n cuadrado, si la matriz es 2 por 2 se me va a 0, o si la matriz es 3 por 3 n cubo es 0. Entonces fijaos que me queda muy corta, me queda muy fácil, y entonces solamente me quedaría e elevado a lambda t por el término i más n por t. Una vez que yo tenga calculado elevado a t, ya tengo el resultado, mi problema, porque es elevado a t por c, constantes arbitrarias. Bueno, y vamos a ver el caso tercero, el peor de todos, en el que no es diagonalizable y además tiene valores propios distintos, de forma que yo no puedo aplicar lo de la matriz nilpotente. Entonces, yo sé que la matriz A no la puedo poner como P por E elevado a D por T por P elevado a menos 1. Sí que la puedo poner con P por E elevado a JT por P elevado a menos 1. Y J es la matriz, es la caja de Jordan, porque sabemos que A va a ser igual a P por J por P menos 1. Lo sabemos también por álgebra lineal. Cuando el endomorfismo no era diagonalizable, sí que había un cambio de base que nos permitía llevarla a una forma más sencilla, pero no diagonal, que era la forma de las cajas de Jordan. Pero en cualquier caso, si yo tengo que calcular elevado a JT, pues es un método que quizá pueda no merecernos la pena porque requiere bastante cálculo. Tengo que calcular esta matriz, tengo que calcular la matriz de los vectores propios, generalizados, tengo que invertirla, o sea que me lleva un rato. Entonces vamos a ver un método alternativo, como hemos visto en el esquema inicial, un método alternativo que va a estar basado en el teorema de Cayley-Hamilton. Bueno, como esto es un poquito complicado para matrices de dimensiones grandes, voy a ceñirme a explicaros que realmente es el caso que nos puede aparecer y en el que podamos necesitar este método alternativo en las matrices 3×3. Bueno, no voy a entrar en demostraciones, simplemente recordaros, por si no lo sabéis, que sabemos que elevado a lambda t lo podemos expresar como polinomio alfa sub 0 más alfa sub 1 por lambda más alfa sub 2 por lambda cuadrado. Y generalizado, cuando lambda es igual a la matriz A, tendríamos esta expresión. ¿Veis que es absolutamente análoga, donde 1 sería la identidad, alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2, y hemos sustituido lambda por A o lambda cuadrado por A cuadrado. Me he particularizado a un caso que es muy práctico porque nos va a salir muchas veces, en el que tengamos dos valores propios distintos y otro diferente. Fijaos que si fueran diferentes ya sería diagonalizable, y si los tres fueran lambda sub 1 ya podría aplicar el método de la nilpotente. Por lo tanto sería el caso, digamos, más complicado, más difícil de resolver o más tedioso de resolver. Entonces voy a aplicar este método. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a utilizar esta fórmula. Fijaos, elevado, sustituyo el primer valor propio, lo sustituyo sin más. Cojo el segundo valor propio diferente y lo sustituyo. Y como necesitaríamos una tercera ecuación para poder resolver el sistema, lo que hago, la teoría me dice que yo voy a poder derivar y resolver este sistema y me va a dar la solución. Entonces, fijaos que voy a derivar, pero respecto de lambda. Entonces, si yo derivo respecto de lambda, t sería una constante, ¿y qué es lo que tendría? Pues t, bueno, lo puedo derivar aquí que se ve más fácil, sería t por e elevado a lambda sub 1 por t, 0, porque esto sería constante, no depende de lambda, aquí dependería de lambda, por lo tanto sería alfa sub 1, y la derivada de esta expresión respecto de lambda, fijaos que alfa sub 2 sería una función de t, entonces sería alfa sub 2 por 2 lambda sub 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde mis incógnitas son alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2. Cuando yo resuelva este sistema, yo podré venir a esta ecuación que tengo aquí, sustituiré y ya tendré calculada la exponencial, que es de lo que se trataba. Recordamos que lo difícil era calcular e elevado a t. Entonces, en el momento que yo tenga calculado e elevado a t, pues ya tengo resuelto el problema. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a resolver este sistema y voy a calcular e elevado a t y lo voy a hacer por dos métodos. Utilizando
la diagonal, o sea, elevado, esta va a ser diagonalizable, y por el de Cayley-Hamilton. Bueno, vamos a ver el primer método. Calculo a menos lambda por la identidad, calculo su determinante y me quedan tres casos, tres valores propios diferentes. Fijaos que la matriz diagonal es muy sencilla y yo puedo calcular elevado a lambda t, pues muy fácil. Voy a calcularme los vectores propios asociados y su matriz de paso, porque fijaos que yo lo voy a necesitar. Voy a calcularme los vectores propios y luego al final ya haré el producto de las tres. Primer valor propio, calculo el vector propio, lo hemos hecho muchas veces, os dejo los cálculos para que lo reviséis, yo creo que no hay ningún error. Calcularíamos v sub 1, para el valor propio 2 calcularíamos v sub 2 y para el valor propio 3, lambda igual a 3, calcularíamos el tercer vector propio. ¿Cuál sería la matriz de paso? Coloco los vectores propios en forma de columna y calculo la inversa. Bueno, pues podéis comprobar que p por p menos 1 nos da la identidad. Entonces, el cálculo elevado a t sería esta expresión. Fijaos que p sería esta, la coloco, como he comentado, recordamos que los valores propios eran 1, 2, 3, pues facilísimo, coloco la matriz, coloco su inversa, hago los productos y me queda esta matriz. Entonces ya tengo prácticamente acabado la resolución. Bueno, no he puesto la solución general porque sería por el x sub 0, pero bueno, ya prácticamente está acabado. Lo difícil era calcular, por no hacer demasiado largo el vídeo, pues no he puesto la solución, pero bueno, ya podréis ponerla vosotros. Y me voy al segundo método, que el segundo método es en el que voy a trabajar con este polinomio. Entonces aplicamos que elevando a lambda t es alfa sub 0 más alfa sub 1 lambda más alfa sub 2 por lambda cuadrado. Y ahora voy a sustituir para estos casos particulares. Fijaos que ahora no tengo que hacer uso de la derivada porque tengo tres ecuaciones independientes. La primera, lambda igual a 1, pues sería elevado a 1 por t, alfa sub 0 más alfa sub 1 por 1 más alfa sub 2 por 1 al cuadrado 1. El segundo valor propio, elevado a 2t, sería alfa sub 0 más 2 alfa sub 1 más 4, 2 al cuadrado 4 por alfa sub, por lambda al cuadrado. Y el tercero, pues sustituyo elevado a 3t, alfa sub 0 más 3 por t más 3 lambda, aquí hay un 3 lambda sub 1 más 9 por lambda al cuadrado. Entonces voy a sustituir, fijaos, bueno, esto es un sistema, estos serían los términos independientes y recuerdo que es alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2, aquí hay una rata, sería mis incógnitas, entonces lo voy a hacer por Gauss, bueno, aplico el método de Gauss y llego a esta forma escalonada. Fijaos que vuelvo a ponerlo en forma de incógnitas, alfa sub 0 más alfa sub 1 más alfa sub 2 igual a elevado a t, aquí se me iría, me quedaría alfa sub 1 más 3 alfa sub 2 igual a elevado a 2t menos elevado a t y 2 alfa sub 2 elevado a 3t menos 2 elevado a 2t más elevado a t. Ahora despejo alfa sub 2, que tengo esta expresión, entro en la ecuación del medio y despejo alfa sub 1, os dejo los cálculos, espero que no haya ninguna errata, y alfa sub 0 despejo a partir de los valores obtenidos en alfa sub 1 y alfa sub 2. Es decir, que yo tengo calculadas mi alfa sub 0, mi alfa sub 1 y mi alfa sub 2. Ahora voy a calcular al cuadrado, porque he elevado alfa t era alfa sub 0 por i, alfa sub 1 por a, pero alfa sub 2 por a cuadrado. El a ya lo tengo, la identidad la tengo, pero me faltaba simplemente calcular al cuadrado. Bueno, al cuadrado pues es una tontería, se calcula y simplemente lo que hago es colocar, no lo he escrito porque sería terriblemente largo, pero bueno, simplemente en el alfa sub 0, fijaos lo que me quedaba alfa sub 0, alfa sub 1, es que no me cabe en la diapositiva, pero vosotros veis que simplemente sustituyendo tendría e elevado a t y ahora multiplicado por las constantes correspondientes tendría la solución al sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Bueno, entonces hemos visto qué método es mejor cuando la matriz es diagonalizable, pues eso ya como vosotros lo veáis. En el caso en el que no sea diagonalizable y los valores propios sean diferentes, pues yo os recomiendo el método de Cayley-Hamilton. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, resolver el sistema lineal homogéneo, vamos rápido, bueno, es otro ejemplo que os he puesto, bueno, podéis verlo más despacio, en el que no es diagonalizable, no sé si merece la pena. Otro ejemplo donde la matriz
es 3 por 3, calculamos los valores propios. Aquí me voy a detener un poquito más porque tengo dos valores propios distintos y un valor propio diferente, doble. Calculamos la multiplicidad de lambda igual a 2, que me sale 1 distinta de la algebraica, y como sería el caso más complicado, tengo que calcular elevado a t. Al no ser diagonalizable, no podemos calcularlo de una manera sencilla, tampoco podemos calcularlo de la forma nilpotente, y vamos a aplicar de una manera un poquito más detallada este método. Partiríamos de las dos fórmulas, la correspondiente al polinomio con lambda y la correspondiente al polinomio con la matriz A. Observamos que es lambda igual a 2 doble, por lo tanto necesitaremos derivar para este valor propio. Entonces colocamos la primera ecuación, será simplemente sustituir por 2, alfa sub 0 más 2 alfa sub 1 más 4 alfa sub 2, y derivo respecto de lambda, y me queda t por elevado a 2t, derivo respecto de lambda, se me va, aquí me va a quedar simplemente alfa sub 1 y aquí me va a quedar alfa sub 2 más 4 alfa sub 2. Entonces, si lambda es igual a 3, sustituyo y resuelvo por Gauss. Recordamos de nuevo que el sistema va a tener como incógnitas alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2. Bueno, es un sistema muy sencillo, saco ceros, escalono y llevo a esta forma escalonada, donde alfa sub 2 tiene esta forma, de aquí despejo alfa sub 1 y luego de ahí despejo alfa sub 0. Bueno, he hecho los cálculos de espacio, yo creo que no merece la pena porque son muy tediosos, podéis parar el vídeo y verlos con calma, y solo nos faltaría, como antes, calcular a cuadrado para sustituir aquí alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2. Y tenemos la solución general del sistema. Bueno, vamos a ver rapidísimo un repaso: definición del sistema, método general, calculo los valores propios, escenario ideal, matriz diagonalizable, calculo valores propios, vectores propios y combinación lineal con las constantes y los vectores propios. Caso un poquito más complicado, caso complejas conjugadas, teníamos en la teoría nos da estas fórmulas, y lo único que tenemos que hacer es calcular los valores propios. Recordar que alfa y beta son la parte que vamos a poner en la de la exponencial y la parte del coseno y el seno, y que A y B son los vectores propios, la parte real y la parte imaginaria. La podemos compactar o podemos dejarla de forma más desglosada, como nosotros queramos. Y el caso en el que las raíces sean repetidas, pues tenemos que utilizar el caso de vectores propios generalizados. Aquí también tenemos un repaso de las fórmulas, cómo calcularíamos P, y a partir de P, cómo calcularíamos la segunda solución. La primera solución sería normal y la segunda habría que hacer esta operación. Como hemos hecho varios ejemplos, no voy a ir más despacio, yo creo que está claro. Y luego el segundo método, que era el método de la exponencial matricial. Vemos un repaso de las propiedades, vemos el problema que tenemos en calcular e elevado a t. Si es diagonalizable es muy fácil, porque elevado a dt es muy fácil, y si no es diagonalizable, pues bueno, lo único es que siempre vamos a tener que calcular p y p menos 1, pero son las matrices formadas por los vectores propios, y el problema lo tendremos cuando no sea diagonalizable. Hay un atajo en el caso de que la podamos expresar como matriz nilpotente, porque muchos términos se nos anulan y nos queda bastante sencillo. Y el tercer atajo, que es cuando, en el caso general, que es cuando tengamos una matriz que no podamos ni diagonalizarla ni aplicar el atajo 2. Es ideal para 3×3 mixtas. Y recordamos que si lambda se repite, tenemos que utilizar la derivada porque nos faltaría una ecuación. Resolvemos el sistema en función de alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2, y una vez resuelto, sustituimos aquí, y con la e elevado a t multiplicado por la solución, pues ya tenemos la solución general. ¿Cuál sería, ya para terminar, la última diapositiva, la estrategia de resolución? Partimos de una matriz, vemos si es diagonalizable o no. Si es diagonalizable, bueno, pues podemos usar diferentes métodos. Yo casi el método de los vectores propios, también podemos utilizar el de la matriz diagonal, como más nos guste. Si no, si tiene un solo valor propio repetido, el de la descomposición en nilpotente quizás sería el más rápido, y si no, pues usamos o vectores propios generalizados, que nos lleva a formas canónicas de Jordan, o usar el método de Cayley-Hamilton con las derivadas. Bueno, pues con esto terminamos el repaso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
homogéneos con coeficientes constantes. Me gustaría haberos servido de ayuda. En próximos vídeos veremos sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, pero ya no homogéneas, también con coeficientes constantes. Y bueno, y veremos más vídeos que me gustaría, pues que, bueno, agradeceros que me hayáis acompañado en este vídeo y os invito a que me acompañéis en otros vídeos de mi canal. Y nada, pues con esto nos despedimos y hasta próximos vídeos.